Conoce las soluciones tecnológicas que están utilizando las empresas. Simón Oliveros conduce Conexión Pyme, transformando tu negocio. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 14 horas en divoxradio.com. Ya estamos de vuelta en Exploradores de Futuro y hoy día nos acompaña Julián Mulgueroni. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Bárbara. Un gusto estar acá contigo. Sí, un gusto tenerte con nosotros y seguir conociendo personas que estén apoyando la difusión y democratización del pensamiento anticipatorio, sobre todo en Latinoamérica. Para Gracias a partir... vos por la invitación. Antes que nada, muchas gracias por la invitación y, como te decía antes, un placer poder formar parte de esta mesa de conversación. Genial. Me gustaría, para partir, en general, hay una pregunta, a mí personalmente me gusta, que tiene que ver con, desde tu experiencia personal, desde lo que tú has visto, desde lo que has aprendido. Hoy día está muy de moda el concepto futuro, o aparece mucho, es como un keyword que si uno lo pone aparece repetido muchas veces, y preguntarte, ¿qué es para ti el futuro? ¿Qué es para Julián el futuro? Qué pregunta sencilla, pero a la vez compleja de responder, ¿no? Con lo cual, a mí siempre me gusta decir que, a ver, obviamente a nosotros desde pequeño nos enseñan que futuro es todo aquello que está en una línea temporal de tiempo, digamos, adelante, si lo pudiésemos graficar en una línea de tiempo. Pero a mí me gusta hacer una salvedad cuando hablamos de futuro, y es, si bien es todo aquello que todavía no ha sucedido, sino que está por suceder, la salvedad y el condimento que a mí me gusta darle es que nosotros podemos construir ese futuro, ¿sí? Muchas veces pensamos que el futuro es algo abstracto o etéreo, que alguna divinidad o alguna fuerza extraterrestre hace que suceden las cosas. Y yo soy un fiel creyente de que el futuro lo vamos construyendo nosotros con cada pequeño acto y con cada pequeño pensamiento que vamos teniendo en el presente, que vamos haciendo que ese futuro se desencadene. Con lo cual, para mí eso es futuro, es todo aquello que no ha sucedido, que está por suceder, que está por venir, pero que nosotros podemos hacer algo para construir y armar o diseñar ese futuro. Genial, muchas gracias, y me hace mucho sentido como la conexión de los tiempos de la manera que lo explica, como que no es solo el pasado, presente y futuro como de manera cronológica, sino como el futuro afecta en el presente y también el pasado, como están relacionados, por así decirlo. Y Los como la tres exploración de futuro están, nos ayuda justamente en el presente. claro, los tres están ¿Sí? íntimamente relacionados porque, o sea, parte de lo que nosotros somos es por el pasado, ¿sí? Pero parte de lo que somos también es por el futuro. Y esta es una combinación de estos dos tiempos temporales, si vale la redundancia, que muchas veces no se utiliza, muchas veces nos paramos más en el pasado que en el futuro. Pero nosotros también somos lo que en el futuro vamos a querer ser, y de esa manera poder construirlo. Es este concepto de traer ese futuro al hoy, al tiempo presente. Buenísimo. Ahí me acordé de Ketch, ahí te voy a preguntar. Y me gustaría saber también, todavía en la parte más personal, ¿cómo llegaste a esta disciplina? ¿Qué te hizo llegar al estudio de futuros, al Strategic Foresight? ¿Cómo fue eso? Te cuento, ¿cómo llego yo a esta disciplina que, bueno, obviamente me atrapó? Esto fue aproximadamente en el año 2011, con lo cual, mirá, estamos hablando de 10 años atrás. Ni siquiera yo había hecho la cuenta y me había dado cuenta que ya hace 10 años que estoy en este métier. En el año 2011 yo estaba trabajando como ejecutivo para The Walt Disney Company, acá en Argentina, en Latinoamérica, y la compañía Disney empezó a explorar el tema tibiamente, el tema de diseño de futuros, armado de escenarios futuros y demás. Con lo cual, yo empecé a formar parte de ese task force, que al principio, como muchas de las iniciativas que arrancan en las grandes organizaciones,
arranca pequeño, arranca tibio, arranca en un proceso de exploración e identificación de oportunidades. Y bueno, empecé a formar parte del comité ejecutivo de ese task force a nivel Latinoamérica, y como para hacerte el cuento largo corto, ese task force o esa iniciativa para la compañía terminó teniendo más de 100 colaboradores a nivel global. Fue una iniciativa que no solo se hizo en Latinoamérica, sino que se hizo en Europa, en Asia y en Estados Unidos. Y la realidad es que me apasionó. Empecé también tímidamente a explorar qué era. Obviamente teníamos un socio externo que nos acompañaba y nos iba explicando la disciplina y cómo trabajarla. Y nada, me enamoré. Y desde ese momento que la sigo practicando, estudiando y explorando. Genial, buenísimo. Ahí me acordaste también hace varios capítulos atrás entrevistamos a Isabel de Salas y nos mencionaba el caso de Walt Disney. Cuando le preguntaba como qué organizaciones lo aplican, me mencionaba ese caso y me hizo mucho sentido. Me decía como si tú ves las películas, cómo va cambiando como la imagen femenina, las relaciones entre los personajes, como que se puede ver también cómo se han ido tomando como ciertas señales de cambio o tendencias del entorno en las mismas películas. Y me llamó harto la atención porque no había hecho esa relación. Totalmente, y ahí, a ver, dos comentarios que me surgen. Uno, el que vos decís que obviamente la historia, la narrativa, el storytelling de las películas tiene que estar ayornado, ¿sí?, a la realidad que van viviendo las sociedades en ese momento del tiempo, ¿no es cierto? No es lo mismo una película de Disney animada de la década del 40 que una película animada de Disney de la década del 2020. O sea, la narrativa y lo que sucede en esas sociedades, en esas décadas, es totalmente diferente, desde los valores, las composiciones familiares, el rol de la mujer y las temáticas que preocupan a la sociedad reinante en ese momento del tiempo, con lo cual el storytelling hay que ir ayornándolo, si no la compañía estaría contando historias de modé o que han quedado desencajadas en el tiempo. Y si vos te fijás, Walt Disney per se, no la compañía, sino él como persona, como fundador y como creador de la compañía, él era un futurista por naturaleza. Él no estudió foresight y no tenía estudios formales en esta disciplina, pero cuando vos analizás cómo él pensaba, las capacidades innatas que él tenía, era un futurista por naturaleza, lo tenía en el ADN de una manera intrínseca, y eso fue lo que le permitió no solo construir los parques de diversiones que todos conocemos, sino montar la compañía que hoy todos conocemos, que era total y absolutamente disruptivo para la época. Pensemos que sin desmerecer absolutamente ningún título ni ninguna profesión, pero Walt Disney era dibujante. O sea, entonces es como atrapante entender cómo de un dibujante surgió todo este imperio que hoy conocemos como The Walt Disney Company. Totalmente. Y en esa línea, a propósito de lo mismo que mencionabas de las narrativas de las películas, cómo se han ido adaptando a la sociedad y a los contextos que se están viviendo en el momento, me surge como la conexión un poco con la educación, o por lo menos yo recuerdo como ciertas películas de Disney, verlas son como en un periodo en el cual estás aprendiendo a ver el mundo, te transmiten ciertos conceptos que después lo puedes tomar como creencias o no, y seguir como con esa creencia en tu vida, por así decirlo. Y algo que habíamos conversado hace algún tiempo y me llamaba la atención preguntarte a propósito de esto de la educación, como en los niños, cómo el pensamiento anticipatorio, foresight, puede ser como una disciplina no dura de organizaciones, sino también algo como que se transmite por medio de la educación a niños, como cómo podemos desarrollar esa capacidad como de visión, por así decirlo, anticipatoria en nuestra educación. Mirá, en ese sentido soy un gran abanderado
¿sí? de este tipo de propuestas, yo siempre parto de una base que es a todos nosotros, digo, cuando éramos niños, a nuestros hijos, a los niños de hoy, el sistema educativo está pensado y está diseñado muy fuertemente para hacer un abordaje del estudio del pasado, ¿sí? Todos, me animo a decir que en cualquier país o en cualquier colegio o escuela que hayamos ido, me animo a decir que todos hemos estudiado historia, de manera más profunda o menos profunda, pero me animo a decir que todos hemos tenido historia como una materia. Lo cual está muy bien porque nosotros debemos aprender, entender y aprender de nuestra historia, ¿sí? Ahora, no conozco ningún colegio o escuela que enseñe, la historia habla del pasado, ¿sí? Son hechos que sucedieron y que no se repiten, ya está, es el pasado. Ahora, no encuentro ningún colegio o ningún sistema educativo que a los niños les hable del futuro, que les enseñe a pensar y a diseñar futuros. Entonces, si volvemos a esta línea de tiempo imaginaria, el sistema educativo está pensado para hacer una carga muy fuerte del pasado, pero nunca habla del futuro, ¿sí? Con lo cual, a mí me apasiona esta temática de poder entender cómo a través del sistema educativo podemos anticipar esos escenarios y podemos empezar a pensar no solo en pasado, sino complementarlo con un pensamiento futuro, o sea, cómo preparamos a esos niños para el día de mañana. A todos nosotros nos ha pasado que en realidad ese aprendizaje después lo vemos en el día a día ya de manera adulta, ¿sí? Tenemos que ir aprendiéndolo de manera adulta en nuestro día a día, en nuestra vida, en nuestros trabajos o en algún tipo de educación superior o ejecutiva. Pero qué bueno sería que eso ya se enseñe a través de capacidades blandas a temprana edad. Obviamente al nivel que un chico de 5, 6, 7, 8, 9 años pueda comprender, pero qué bueno sería empezar a inyectar esta disciplina y estas capacidades a temprana edad y que los chicos puedan entender cómo luciría un futuro, puedan empezar a imaginarse, puedan empezar a diseñar, pero no solo como un acto de exploración abstracta, sino para que realmente ellos entiendan el impacto que tiene el presente en el futuro y cómo pueden construir ese futuro. Yo no tengo duda de que el mundo sería muchísimo mejor para todos nosotros si esto pudiese ser cubierto en los sistemas educativos de los colegios y las escuelas de nuestra región y del mundo. Buenísimo, gracias por compartir. Me surgen ahí como dos ideas o reflexiones, como la primera, me acuerdo hace un par de capítulos haber hablado como de cierta manera quizás las imágenes de futuro hoy día están colonizadas. No sé, uno ve Silicon Valley y hay como pone Ciudad del Futuro y aparece la Ciudad del Futuro diseñada por alguien en ese lugar. Y cómo generar estas conversaciones y sobre todo lo que dices tú, como con niños también o estudiantes, puede ayudarnos a crear imágenes de futuro colectivas también. Entonces que ya como decolonizar el futuro y se arraiga harto con el propósito también en estos tiempos de tanta polarización. Empezar a generar esas instancias de imágenes de futuro colectivas también puede ser como algo que ayude a lograr confiar en el otro, a generar estos espacios colectivos, como a ir creando juntos, por así decirlo, como esa co-creación. Totalmente, y salir, digo, todos sabemos que los niños son inclusive mucho más creativos que los adultos, porque los adultos vamos generando un montón de precondicionamientos, ¿sí? Que nos van como nublando y van cercando nuestra creatividad, ¿sí? Los famosos unconscious bias, que los niños no los tienen, con lo cual, si uno pudiera potenciar esa virginidad cerebral, ¿sí? De los niños, que es natural, sería apasionante y poder salir también, como vos decías, uno busca en Google, no sé, Ciudad del Futuro,
y más o menos te aparecen siempre las mismas imágenes, ¿no es cierto? Como colores brillantes, acero, vidrio, autos voladores, naves. Digo, y ese tipo de imágenes ya las venimos viendo hace muchas décadas, con lo cual, ¿por qué simplemente el futuro tiene que lucir de esa manera? Digo, hace décadas que vemos imágenes de autos voladores y la realidad es que, o películas que han imaginado el futuro, y la realidad es que hoy en el 2021 todavía no hay autos voladores. Con lo cual digo, hay un espectro mucho más amplio de lo que es el futuro, y obviamente necesitamos nuevas cabezas, nuevas inyecciones y nuevas miradas de cómo puede lucir el futuro. El futuro no es uno, no es un futuro con autos voladores. No, por ahí en el futuro ni hay autos, ¿sí? Por ahí en el futuro nos teletransportamos, no lo sé, pero digo, ya ahí tenés un condicionamiento preexistente, que es que en el futuro va a haber autos. Y también me gustaría agregar acá en ese sentido de los niños y del futuro, digo, hoy hay un montón de disciplinas y necesidades, te diría presentes, ni siquiera futuras, presentes a nivel mundial, que no está el workforce que pueda satisfacer toda esa demanda. Cuando hablamos de STEM, de las disciplinas de STEM, cuando hablamos de quantum computing, cuando hablamos de nanotecnología, de biotecnología, digo, hay un montón de áreas y de desarrollos que cabe hacerse la pregunta y es, ¿estamos a nivel mundial o estamos a nivel territorial, regional, por país, preparados para abordar y capitalizar esas nuevas disciplinas? No lo sé, yo tiendo a pensar que no, porque no lo hacemos desde temprana edad. Ahora, si nosotros desde muy pequeños empezamos a educar, a direccionar y a poner sobre la mesa de discusión todas estas temáticas, bueno, ahí sí podemos llegar mucho mejor preparados al futuro y no simplemente pensar que profesionalmente hablando tenemos que ser o arquitectos o abogados o licenciados en administración o contadores o lo que fuera. Digo, hay un espectro mucho más amplio de posibilidades que hoy yo considero que el mundo no está preparado para satisfacer esa demanda que nosotros mismos estamos demandando como ciudadanos del mundo. Claro, sí, totalmente. Me recordaste creo que el año pasado apareció como un reporte clásico del World Economic Forum, donde mencionaban como las habilidades necesarias para el futuro, y a propósito de lo que tú dices, claro, como lo que se enseña hoy día, me hago la pregunta si justamente sirve para lo que esté sucediendo en 6 años más o 5 años más, cuando uno entra a una carrera tradicional, por lo menos en Argentina y en Chile. eh, y cuáles son esas habilidades y cómo cada vez, el que tú lo mencionabas antes, la creatividad o también el pensamiento, como lograr como la mirada más sistémica, como menos especialización y más como entendimiento de la complejidad, son habilidades que quizás no estamos desarrollando en nuestros sistemas educativos, y es una oportunidad tremenda porque cada vez las vamos a necesitar más también. Sí, y eso me lleva a que cuando pensamos en el futuro, ¿sí? Lo que vos estabas mencionando recién, me hace acordar de que también estas visiones de futuro que muchas veces se ven y son trilladas es los robots reemplazan a los humanos. Por Y ejemplo. por lo general, eso tiene como un tinte negativo, ¿sí? Porque vienen las máquinas a reemplazarnos. Y en realidad es algo totalmente positivo, ¿sí? Que son un complemento. Digo, a través de las décadas, ¿sí? Se fueron automatizando cada vez más y más procesos y fueron apareciendo cada vez más maquinarias, robots y automatizaciones. Y sin embargo el trabajo sigue existiendo y los humanos seguimos existiendo. Entonces, para mí lo que se produce es un complemento, ¿sí? Entre robots y humanos, y es lo que yo llamo una diversificación o una ampliación
del espectro laboral. Entonces, aparecen nuevas oportunidades. Obviamente hay oportunidades o áreas que serán reemplazadas por estos robots, máquinas o inteligencia artificial o como lo querramos llamar, pero también se generan nuevas oportunidades. Entonces, cuando uno diseña estos futuros, los analiza y ve hacia dónde están yendo las oportunidades, las áreas, conectado con el sistema educativo, de empezar a preparar toda esa masa de gente para estas nuevas oportunidades, ahí es donde el futuro en realidad es tierra fértil y es tierra de oportunidades y es algo totalmente positivo. Ahora, si yo sigo estudiando, vamos a dar un ejemplo cualquiera, ¿sí? Si yo sigo estudiando abogacía y el día de mañana la parte de los fallos jurídicos va a ser facilitado, reemplazado por inteligencia artificial, bueno, ahí está este desencaje o este rompimiento entre necesidades y educación. Entonces, hay un montón de áreas que van a ser reemplazadas, ¿sí?, de manera mucho más eficiente por inteligencia artificial, robots y demás, pero se generan nuevas oportunidades. Yo estoy convencido de eso porque los robots no se mantienen solos, porque los robots no se programan solos, porque la inteligencia artificial tiene que haber una mano humana detrás y generan un montón de oportunidades en otras áreas. Se produce un shift de un lugar al otro, un trasvasamiento de un lugar al otro. Totalmente. Qué interesante ahí lo que nos planteas. Te voy a invitar a que vayamos a una pequeña pausa musical y seguimos de lleno en esta conversación. Con todo gusto. No te quedes fuera. Conversaciones sobre señales, tendencias y futuro. Cada lunes y miércoles a las 11 horas. Con Bárbara Ferrer. Somos Divoxradio.com.